Es la imagen en exclusiva que confirma que PP y Ciudadanos retoman las negociaciones que estaban paradas desde el pasado jueves. Más de 2 horas han estado reunidos en la sede de las Cortes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hasta las Cortes de Castilla y León nos vamos en directo, porque los protagonistas no han querido hablar a cámara, pero sí nos han confirmado, Leticia, que las negociaciones avanzan. Sí, tanto PP como Ciudadanos nos han confirmado que las negociaciones siguen adelante. Con cierta prudencia, la formación naranja, que simplemente nos ha respondido sí, siguen adelante. Por parte del Partido Popular nos han dicho que la relación es fluida, que se está hablando de todos los ámbitos y que las cosas van bien. Habrá que esperar al sábado la constitución de los ayuntamientos para ver si todo sigue así. Y Javier Lacalle, el alcalde en funciones de Burgos y uno de los afectados por esas medidas de regeneración, las nuevas medidas de regeneración impuestas por el equipo de IGEA, ha hablado esta mañana, se ha manifestado sobre este tema y después de 8 años bregando en el ámbito municipal, dice ahora que estaría dispuesto a retirarse de la pelea municipal. La ciudad y el gobierno de la ciudad están muy por encima de las personas, y si uno tiene que dar un paso atrás para que haya otro candidato del Partido Popular que no haya sido alcalde, pues evidentemente eso no será problema para llegar a algún acuerdo. Y en el Congreso, primera cita para la investidura del presidente. El candidato socialista ha estado 1 hora con su socio preferente y salen con sensaciones diferentes. Cautela en el PSOE y seguridad en Unidas Podemos. 2 veces ha dicho Iglesias que espera que Sánchez no le mienta y reconozca un gobierno de cooperación. Hay muchos trabajadores en Castilla y León a los que eso de las 35 horas semanales les pilla muy lejos, en concreto al 70% de los autónomos de la comunidad. Según un informe de ATA, reconocen que trabajan 9 horas o más al día y 3 de cada 4 no ha cogido ni un día de baja. Es la radiografía de los autónomos de Castilla y León, un colectivo que sigue sumando socios. Hay que poner en el centro de la agenda a los autónomos como palanca del crecimiento y de la generación de empleo. No puede seguir siendo Castilla y León la comunidad que junto con Galicia capitanee la pérdida de autónomos en España. Más temas en nuestro informativo. Hoy estaba previsto que se celebrase un juicio en Valladolid, curioso tanto por el delito que se le imputa al acusado como por la pena que piden para él. Beatriz González, buenas tardes. ¿Qué es lo que le ha llevado al banquillo a este joven? Buenas tardes. La razón por la que ha sido juzgado es la sustracción de 3 tangas del tendedero de un domicilio en la localidad de Peñafiel, en Valladolid. La pena inicial por este delito era de 4 años de prisión, que ha quedado rebajada a 2 por un acuerdo de conformidad entre Defensa y Fiscalía, ya que el autor ha reconocido los hechos. Han pasado 18 años desde el descubrimiento en el arrabal del Puente en Ávila de los restos de lo que podía ser una industria medieval de curtido de pieles. Y hoy esas tinajas se han convertido en esto que van a ver. Son las antiguas tenerías judías de San Segundo, un complejo de 700 metros cuadrados visitable y en el que se recrea lo que durante siglos fue una pujante industria en la zona. Este es el momento en el que un equipo de montaña de la Guardia Civil rescataba a un joven montañero que se encontraba semi-inconsciente en el Pico Murcia, en la montaña palentina. A pesar de estar a principios de junio, las condiciones meteorológicas eran muy complicadas. Y es que estamos teniendo un tiempo de contrastes. Esta tarde se esperan precipitaciones en las zonas de montaña de Burgos y Palencia, en el resto estabilidad, pero con temperaturas frescas para esta época del año. Solo en Zamora alcanzarán los 22 grados. Partido Popular y Ciudadanos retoman las negociaciones para sellar un pacto de gobierno en Castilla y León. El paso al frente, dado ayer por Mañueco al aceptar todas las peticiones de Francisco Igea en Regeneración Democrática,
han desbloqueado los encuentros. Estaban suspendidos desde el jueves, cuando el candidato de Ciudadanos exigió limitar a 8 años, el mandato en ayuntamientos y en diputaciones. Leticia Sánchez, buenas tardes otra vez. Cuéntanos dónde están yendo, por dónde van estas conversaciones. Buenas tardes, Nati. Pues el Partido Popular nos ha asegurado que las negociaciones van bien, que la relación es fluida y que están hablando de todos los ámbitos, pero eso sí, no ha querido bajar al detalle de ninguno de ellos, nada sobre la limitación de mandatos, sobre si Francisco Igea estaba satisfecho con la aceptación de esos puntos. Más escueto ha sido todavía, más prudente, el candidato de la formación naranja, que simplemente nos ha respondido a la pregunta de si las negociaciones siguen con un sí, van adelante. Estas que están viendo son imágenes de la salida de esa reunión que se ha prolongado durante más de 2 horas y a la que han asistido al completo todos los miembros de la Comisión Negociadora de Ciudadanos y 2 miembros del Partido Popular, Carlos Fernández Carriedo y Raúl de la Hoz. Han salido relajados, eso sí, sorprendidos porque estuviéramos en el pasillo tomando esas imágenes y han ido caminando hasta sus respectivos despachos y habrá que ver si estas reuniones siguen a lo largo de la semana. De momento ambas formaciones dicen que avanzan. Muchas gracias, Leticia. Nos vamos ahora hasta Burgos, de donde es el alcalde en funciones y uno de los afectados por estas líneas rojas. Nos referimos a Javier Lacalle. Cumple las 2 condiciones para no repetir. Lleva su reelección, porque su reelección dependería del apoyo de Ciudadanos, y por otra parte porque lleva ya 8 años en el cargo. Luis Ángel Rozas, Burgos, y parece que estaría dispuesto a marcharse. Bueno, dispuesto a marcharse si alguien se lo pide. Buenas tardes, Nati. Y es que Javier Lacalle no se da por enterado de esas exigencias de Ciudadanos. Dice que a él personalmente todavía no se lo ha pedido nadie. Por lo tanto, su primera opción pasa por seguir 4 años más al frente de la alcaldía en un gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso sí, en el caso de que la formación naranja exigiese su retirada, estaría dispuesto a dar ese paso atrás. Lo que no ha querido aclarar tampoco es, en ese hipotético caso, quién sería el candidato a la alcaldía. Recordemos que como número 2 de esa candidatura popular estaba César Rico, el actual presidente de la Diputación, y que también estaría afectado por esas exigencias de Ciudadanos, dado que lleva 8 años en el cargo. Lo que intentaré por todos los medios es que pueda seguir liderando, pero que desde luego, si llegado un determinado momento es condición sine qua non que haya otro alcalde del Partido Popular y que no sea quien ha ostentado la representación durante los últimos 8 años por esa condición que establece Ciudadanos, desde luego que yo no seré ningún problema en ese sentido. Yo creo que la ciudad y el gobierno de la ciudad están muy por encima de las personas. Lacalle no es el único afectado. En Palencia, Alfonso Polanco no podría acceder a la alcaldía de la ciudad, ni César Rico en Burgos a la presidencia de la Diputación. Los protagonistas y su entorno de momento apelan a la prudencia y esperan a ver en qué se traduce ese acuerdo regional y cómo les podría afectar. Algunos aludidos esperan pacientes a la letra pequeña. Alfonso Polanco está muy tranquilo. De hecho, estaba esta mañana en la Comisión de Servicios Sociales completamente tranquilo y relajado y a la espera de lo que pueda pasar. Alfonso Polanco no habla, pero su entorno. Recién dada la noticia de que se aceptan esas propuestas, decir en qué se concretan en la práctica. Los matices tienen que venir ahora y los matices son precisamente los que dan respuesta a las cuestiones que están ustedes planteando. En Burgos, César Rico se adelanta y anuncia que no le importaría dar un paso a un lado. Yo creo que en mi trayectoria política he dado muestras que el Partido Popular está por encima de las personas, ¿no? Cuando he tenido que tomar decisiones que afectan a las personas, pues las hemos tomado sin que el pulso tiemble. Por tanto, será lo que tenga que ser. Pero tampoco renuncia y también confía en los matices del acuerdo. Hasta el sábado hay juego. Nosotros no damos nada por perdido. Así que ni en la sede de Burgos ni en la de Palencia se buscan aún sustitutos. En Salamanca hoy se ha celebrado la primera reunión entre Partido Popular y Ciudadanos de cara a la formación también del próximo gobierno municipal. No se ha hablado de pacto ni de acuerdo definitivo, aunque la candidata de la agrupación naranja, Ana Suárez, sí ha destacado que las propuestas de uno y de otro van en la misma línea. Suárez no ha descartado la posibilidad de convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad, aunque afirma
que hoy de momento solo se ha hablado de programa. La regeneración, la evolución es necesario en Salamanca, en Castilla y León y en todas partes. Y es lo que han dicho los ciudadanos con sus votos, que hace falta una evolución. Y eso es lo que nosotros hemos trabajado para intentar traer a Salamanca. Antidio Fagúndez e Iñaki Gómez no serán concejales en la nueva corporación del Ayuntamiento de Zamora. Los dos ediles socialistas han presentado este lunes su renuncia ante la Junta Electoral Provincial y no tomarán posesión de su cargo este sábado. Lo harán en su lugar los dos siguientes en la lista municipal socialista, Irene Queipo y David Gago. Y en Segovia, el ayuntamiento no se constituirá hasta julio tras un recurso interpuesto por Ciudadanos. El PP, que podría salir beneficiado e incluso gobernar con un posible pacto, asegura que era necesario investigar los posibles errores en el escrutinio. Son cautos y no negociarán nada hasta que el TSJ se pronuncie al respecto. Es absolutamente necesario. Apoyamos el contencioso electoral abierto por Ciudadanos de forma plena. Y cualquiera de esos cambios que se puedan producir dentro de los resultados definitivos, desde luego que pueden marcar una tendencia para el Gobierno de la ciudad u otra. Y mientras continúa la investigación bajo secreto de sumario abierta en el juzgado de Salamanca por un presunto fraude en las primarias del Partido Popular de Castilla y León en marzo de 2017. Una causa en la que el juez ha aceptado la personación tanto del propio Partido Popular como de ECO. El Partido Ecologista tiene intención de ejercer como acusación popular contra la presunta alteración del censo mediante pago irregular de las cuotas. Un asunto, afirma la formación, que muchos afiliados conocían. ¿Por qué lo hacemos? Hombre, porque nosotros teníamos ya antes constancia de que esto sucedía, pero nosotros no teníamos los datos para poder hacerlo. Si no lo hubiéramos hecho de buen gusto, pero no los teníamos. Por lo tanto, pues nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos? Cuando eso estalla, cuando desde dentro del propio partido eso estalla, pues es evidente que nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea posible para poder esclarecerlo. Hoy en Madrid ha arrancado oficialmente la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Iglesias ha sido su interlocutor esta mañana y ambos han acordado trabajar para un gobierno de cooperación. Se evitan así la fórmula del gobierno en solitario, defendida por el PSOE, y la del gobierno en coalición, que reivindica Unidas Podemos. Pero, Sara Ayuso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué significa exactamente eso de gobierno de cooperación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ninguno de los dos lo ha definido claramente, aunque Iglesias dice que es exactamente lo mismo que un gobierno de coalición, no importa el nombre que se ponga. Eso sí, para la portavoz socialista, para Diana Lastra, es algo diferente, una fórmula más abierta. También hay diferencias en definir si habrá proporcionalidad en el reparto de responsabilidades. En lo que sí coinciden es en señalar que en este encuentro no se ha hablado de las personas que integrarán este gobierno y en que ha supuesto un acercamiento entre los dos líderes después de que su relación se enfriase en las últimas semanas. Ahora toca ponerse a trabajar de forma más discreta, unas conversaciones que llevarán de forma personal Iglesias y Sánchez, y que para formar cuanto antes ese gobierno de izquierdas y plural. Algo más de una hora ha durado la reunión que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias iniciaban más serios y menos expresivos ante las cámaras que en encuentros anteriores. Después, la primera valoración positiva. La reunión con Pedro Sánchez ha ido bien. Salimos con una gran satisfacción. Tanto Sánchez como Iglesias dicen quieren trabajar juntos, pero ¿cómo? El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Gobierno de cooperación, que no de coalición. Para nosotros, el nombre del gobierno es lo de menos. ¿Y qué es para el PSOE un gobierno de cooperación? No es algo cerrado, como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa, de cooperación, de colaboración. Aunque Iglesias ha insistido, un gobierno conjunto es un gobierno conjunto. El PSOE le ha vuelto a recordar que las cuentas no salen. Entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, por desgracia, lamentablemente no sumamos.
A partir de ahora, nuevos contactos y más discretos, entre otras cosas para saber quiénes integrarían ese gobierno de cooperación, si podría estar el propio Iglesias y si hay líneas rojas, porque de momento nada se sabe. No se ha hablado de nombres en esta reunión. No ha habido ningún veto. Lo que sí conocen ya es la zona que ocuparán en el hemiciclo del Congreso. Este es el reparto que, con quejas de Ciudadanos, se ha hecho este martes. El PNV estará en un destacado lugar, Vox, sin embargo, en el llamado gallinero. Y hay muchas voces que piden ya que se alcance un acuerdo. Los autónomos aseguran que unas nuevas elecciones generales serían un auténtico fracaso. Piden a la clase política responsabilidad y sentido de Estado. Nosotros consideramos necesario que se facilite un gobierno, que se facilite que el partido que ha obtenido la mayoría parlamentaria pueda gobernar. Y le pido responsabilidad a los llamados partidos constitucionalistas, la misma responsabilidad que ellos pedían en el año 2016. No sería bueno ir a unas nuevas elecciones. Los que ya echan a andar son los parlamentos de Madrid y Murcia. Hasta el último momento, en el caso de Madrid, no ha trascendido el pacto que ha llevado a Juan Trinidad, de Ciudadanos, a la presidencia de la Asamblea madrileña. En Murcia, la presidencia es para Alberto Castillo, también de Ciudadanos. Las negociaciones para la Asamblea de Madrid no se han cerrado hasta el último momento, pero antes del Pleno ya se habían dado pistas. Va todo bien, sí, todo muy bien. Fantástico, nada. Y las quito. Se van a tener que ir olvidando de él porque vamos a tener que sentarnos a firmar acuerdos. Las reuniones han sido bilaterales, no a tres, pero han desembocado en un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. La formación naranja se ha hecho con la presidencia de la Asamblea de Madrid. A cambio de su apoyo, populares y ciudadanos facilitan que Vox tenga un asiento en la mesa del Parlamento Autonómico. En la región de Murcia, Ciudadanos también se ha hecho con la presidencia de la Asamblea en la segunda votación con el apoyo de los diputados del PP y el voto en blanco de Vox, que también logra tener un representante en la mesa de la Cámara. Y a todo esto, en los juzgados, el Tribunal Supremo afronta ya las dos últimas jornadas del juicio del procés, con la vista oral terminando como empezó. Los abogados de las defensas sostienen que se trata de una causa política y tratan de desmontar las acusaciones de rebelión y sedición. La defensa de Oriol Junqueras y Raúl Romeva insiste en intentar presentar este juicio como un proceso político. Lo que se persigue es una ideología y por eso es por lo que se criminaliza expresarla internacionalmente, hacer resoluciones políticas en las que se contiene esa ideología y demostrarlo en votaciones. Sí que reconoce que pudo haber desobediencia, pero no rebelión o sedición como sostienen la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Sesgo y exageración. Los letrados de los acusados tratan de quitar validez a las pruebas, como el documento Enfocats. Es humo. Y también a las declaraciones de los testigos de la Fiscalía. El jefe de la Guardia Civil de Cataluña no sabe qué hechos se imputaban a los detenidos. Se prevé que el juicio quede visto para sentencia mañana tras las últimas. El Supremo ha autorizado a uno de ellos, a Joaquín Forn, a salir de la cárcel este sábado para recoger su acta de concejal en Barcelona, tras lo que tendrá que regresar a prisión. La industria de componentes para automoción facturó el año pasado 37.000 millones de euros y más de la mitad por ventas en el exterior. También creó 5.000 nuevos puestos de trabajo. El sector pide ahora al futuro gobierno más incentivos fiscales para atraer inversiones orientadas a la nueva movilidad. Los proveedores de automoción facturaron el año pasado 37.000 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior, un crecimiento moderado por varias razones. La incertidumbre generada en torno al diésel, el estancamiento de la producción, tensiones comerciales internacionales y geopolíticas. La industria exportó algo más de la mitad de su producto, creó 5.000 nuevos empleos e invirtió en I+D+I 1.500 millones de euros. En el camino a la nueva movilidad, al futuro gobierno le piden más incentivos fiscales a la I+D+I de procesos. En estos momentos la bonificación fiscal a productos es del 25% para la I+D+I de producto y la de procesos de un 12%. Tendría un impacto
en términos de competitividad y en términos de seguir manteniéndonos en estos niveles, pues muy importante. Tras el viaje de la ministra de Industria a China, Sernauto destaca que el Gobierno conoce las posibilidades de la colaboración público-privada para implantar en España una fábrica de baterías para el coche eléctrico. Una batería para un coche medio pesa 450 kilos. Esto no viaja. Esto tiene que estar en un radio de 50, 100, 150 kilómetros de un fabricante de vehículos. El sector, que este año crecerá un 0,5%, pide un mensaje de certidumbre sobre la descarbonización de la movilidad y cree que para llegar al 100% eléctrico hay que pasar por el gas, la pila de hidrógeno o los biocombustibles. La compañía minera Berkeley no solo busca uranio en Salamanca, también minerales clave para las baterías y los coches eléctricos. Hoy ha subido casi un 20% en bolsa tras anunciar que había encontrado indicios, entre otros, de cobalto, litio y tierras raras. Se encuentran en 3 nuevas licencias situadas a 40 kilómetros de Retortillo, en Salamanca, donde se desarrolla su proyecto de uranio. Caja Rural de Soria y la Asociación del Porcino han firmado un convenio de colaboración. España es la 4ª potencia mundial productora de porcino y Soria la 3ª provincia de la comunidad en número de cabezas. 446.208 granjas. Además, hay 13 expedientes en trámite. Vivimos unos tiempos convulsos, unos tiempos, yo creo que agradecidos y positivos alrededor del mundo del porcino, pero que también tiene ese valor peyorativo, ¿no?, que todos tenemos en nuestra mente. Desde aquí creo, y es muy importante también el apoyo que nos da Caja Rural en ese sentido, porque creo que el sector productivo porcino está haciendo las cosas muy bien, está apoyando al medio rural muy bien. En los 2 últimos años, los lobos han matado 150 ejemplares de cabra montés en la Sierra de Gredos. La reciente normativa que declara una especial protección para este depredador preocupa a los gestores de la reserva de caza. Así lo han manifestado en esta sesión de su Junta Consultiva. La mayor demanda y la mejor venta hace que los precios que se mantengan, no suban y por lo tanto los ingresos estemos en máximos de la reserva, de toda la historia de la reserva. Estamos por encima del 1.100.000 euros de ingresos totales, alrededor de 1.150.000 euros en total, lo que significa que estamos en máximos históricos de cantidad recaudada. Y otro apunte económico, el grupo Recoletas ha conseguido 53 millones de euros de financiación. Esto va a permitir a este grupo sanitario de Castilla y León acometer proyectos como el nuevo Centro de Especialidades de Valladolid, en el que se va a invertir 6 millones de euros. El grupo Recoletas emplea a 1.500 trabajadores y posee 7 hospitales y 11 centros médicos en 4 comunidades autónomas. El 77% de los autónomos en Castilla y León trabajan 9 o más horas al día y 3 de cada 4 no se ha cogido ni un día de baja. Además, solo un 3% disfruta más de 30 días de vacaciones. Es la radiografía de los trabajadores por cuenta propia en nuestra comunidad. El régimen especial de autónomos sumó 372 nuevos trabajadores por cuenta propia en mayo en Castilla y León, un crecimiento que lideraron Burgos, Segovia y Soria. Hostelería fue el sector que más autónomos sumó. Mayo presentó unos buenos datos de autónomos en cuanto a afiliación. Hay que decir que Castilla y León todavía pierde 443 autónomos desde primero de año y en el caso de Burgos 132. El 77% de los autónomos asegura trabajar 9 o más horas al día. Además, el 19% no descansa ningún día. Y si se les pregunta por las vacaciones, el 74% disfruta de menos de 20 días. En el estudio hay gente que son 3 días, 5 días, 7 días al año y solo hay un 3% que se permite el lujo de disfrutar de más de 30 días. 3 de cada 4 autónomos no se han cogido nunca la baja y la conciliación sigue siendo una tarea pendiente. Hay un tramo de que son los mayores de 55 años que por tener el negocio consolidado pues sí que pueden permitirse un poco más el lujo, pero solo 1 de cada 5 de los encuestados
entre 26 y 35 años afirman que pueden combinar la perfección de su negocio. Para mejorar estas cifras, los autónomos piden que se amplíe la tarifa plana a 24 meses, bonificaciones en la contratación o facilidades en el emprendimiento rural. Aumentan los casos de maltrato infantil y la sensibilidad de la sociedad hacia este problema. En Valladolid se ha celebrado hoy una jornada de prevención de los malos tratos en menores para los profesionales de la sanidad. Los expertos se quejan de que no existen estadísticas que reflejen el porcentaje de niños y niñas afectadas. Según Save the Children, sobre el 10% de los menores que sufren maltrato piden ayuda. En los tipos de malos tratos ya se incluyen los modelos educativos familiares inadecuados. Estamos empezando a pensar que algunos estilos educativos sobreprotectores y los permisivos pueden incurrir dentro de un tipo de maltrato, porque tanto uno, el sobreprotector, porque no le permite la autonomía suficiente para que el chico se desarrolle y se expansione, o el negligente, porque le deja a que el chico evolucione a su aire. Las negligencias sobre todo se dan cuando los cuidados a nivel familiar no son los adecuados, ¿no? Por ejemplo, falta de higiene, una alimentación que no es variada, absentismo escolar, no atención médica. Un joven vallisoletano va a tener que hacer frente a 2 años de prisión por robar 3 tangas del tendedero de una vivienda en la localidad de Peñafiel, en Valladolid. Volvemos a la sede de los juzgados. Beatriz, la petición inicial todavía era mayor. La petición inicial era de 4 años de prisión, pero finalmente con el acuerdo de conformidad entre las partes, la pena impuesta ha sido de 2 años de prisión, aunque no tendrá que ingresar si en los próximos 3 años no comete ningún delito. Además, el acusado tendrá que hacer frente al pago de 400 euros a la víctima y a las costas del juicio, y tampoco podrá aproximarse a una distancia mínima de 200 metros del domicilio de la víctima en los próximos 5 años. El robo de 3 tangas ha llevado a este joven al banquillo de los acusados. Tiene 27 años y ha sido juzgado por robo con fuerza en casa habitada situada en Peñafiel. Defensa y Fiscalía han llegado a un acuerdo de conformidad por el cual ha sido condenado a 2 años de prisión. En concepto de responsabilidad civil, ya ha consignado usted la cantidad de 400 euros que serán entregados a la denunciante y asimismo hará usted frente al pago de las costas. Al acuerdo de conformidad se añade por petición del fiscal la prohibición de acercamiento del condenado al domicilio de la denunciante, que se ha fijado en una distancia mínima de 200 metros en los próximos 5 años. El acusado, por su parte, ha aclarado no conocer de nada a la víctima y ha advertido que sus domicilios podrían encontrarse a menos distancia, supuesto que el juez estudiará. Se le aprecian las atenuantes analógicas de alteración psíquica por el consumo de drogas y la atenuante de reparación del daño al haber usted indemnizado a la víctima antes de la celebración de este juicio. Finalmente, la pena de prisión queda suspendida durante los próximos 3 años por carecer de antecedentes penales por hechos similares. El delito se remonta a los días 3, 7 y 10 de septiembre de 2018, en los que el joven accedió al interior de la vivienda y se apoderó cada día de un tanga perteneciente a la hija de la propietaria del inmueble. Y hoy hemos conocido además que la policía ha detenido a 8 jóvenes como presuntos sospechosos de integrar 3 grupos de grafiteros que pintaban trenes en el norte de España. 3 de esas detenciones se han practicado en León y otras 2 en Burgos y en Miranda de Ebro. Se les atribuyen 128 casos de grafiti con daños por valor de más de 556.000 euros. Los grafiteros hacían estudios previos y adoptaban medidas de seguridad para que no les pillasen. La renovación de la glorieta de San Román de Bembibre, en el Bierzo, en la que han instalado por triplicado el nombre de Bembibre, ha colmado la paciencia de los vecinos de San Román. Aseguran que lo que se les quiere es borrar después de la retirada de otras señales que indicaban el nombre del pueblo. Dicen que San Román está desapareciendo del mapa. En esta pedanía del municipio de Bembibre, los vecinos denuncian que hace tiempo se han eliminado las señales de entrada y salida de la población, por lo que cualquier conductor que se adentre y desconozca las divisiones tendrá la sensación de entrar en Bembibre. Vendría a corroborar su tesis ahora el nombre de Bembibre por
triplicado después de las obras de la glorieta de entrada que da acceso a la autovía del noroeste. Los vecinos se han vuelto a dirigir a la alcaldía para buscar una solución y el consistorio le remite a Fomento, ya que esta es una competencia de ese ministerio. Pero las partes aseguran que todo está en vías de solución y que el nombre de San Román vuelva a aparecer. Hay varios contrarios a esto, claro, con toda la razón. Ahora el pueblo está un poco quemado por culpa de que pusieron aquí los 3 letreros de Bembibre, Bembibre y Bembibre, y San Román pues no tiene ninguno. Es el momento en el que la Guardia Civil rescataba esta madrugada en la montaña palentina a un montañero de 24 años. Estaba semi-inconsciente y con hipotermia, un estado posiblemente derivado de una bajada de azúcar porque era diabético. El joven se encontraba en el Pico Murcia, en Cardaño de Abajo. Los agentes tuvieron que subir a pie y en condiciones meteorológicas muy adversas. A pesar de estar en junio, miren cómo estaba nevando en el momento del rescate. Una buena muestra de la importancia de la comunidad judía en Ávila son sus tenerías, un bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica que tras 2 años de rehabilitación se ha puesto en valor y que va a ser visitable a partir del próximo mes de julio. Aunque se intuya que el origen de las tenerías de Ávila se podría encontrar en el siglo XII, se tiene la certeza de 2 fases constructivas, una de los siglos XIV y XV y otra tras la amortización del XV. A finales de ese siglo o principios del XVI se construyen unas nuevas curtidurías que son las que vemos ahora. Tienen mucha importancia, ¿por qué? Porque se ve perfectamente todo el proceso productivo. Desde las labores de Ribera, que son las más desagradables de despellejar, quitar los tendones, lavar la sangre, el proceso de curtido y posiblemente, aunque no lo hemos detectado, el proceso de tintado. Un bien de interés cultural que ahora se ha rehabilitado tras una intervención de 2 años. Generar 3 formas de visitar estas tenerías, desde el punto de vista del centro de interpretación, en el que estamos ahora, y la zona del Palomar, desde las pasarelas perimetrales que nos dan una visión un poco más cercana de todo el proceso de curtido de las tenerías y una visión un poquito más aérea que nos permite esa cubierta transitable. Una zona arqueológica que será visitable a partir de julio. Música de flauta y tamboril al amanecer y en un escenario urbano salpicado de bellas iglesias románicas. Esos son los ingredientes del documental Música y Rumores que mañana se estrena en el Teatro Principal de Zamora. Su banda sonora suena así. Es el músico zamorano Luis Antonio Podraza quien la interpreta y la ha compuesto. Se inspira, al igual que el corto, en una alborada musical. Es parte de los actos con los que la Fundación Villalar ha celebrado el Día de la Comunidad en las provincias. Se contó con la colaboración de la Asociación de Tamborileros Zamoranos, cuyos miembros tocaron música en el entorno de cada una de las iglesias románicas que hay en Zamora, vinculando así música, historia, patrimonio y festividad. Todo está ya listo para la 4ª edición del Festival de Luz y Vanguardias que comienza este jueves en Salamanca. Como es habitual, las obras a concurso compartirán espacio con algunos trabajos de encargo. Es el caso del montaje de la reivindicación ecologista o de la reflexión de José Manuel Ballester, que contrapone las tribus indígenas del Amazonas con el capitalismo salvaje. Esos 2 extremos, ¿no? La corriente va arrastrando de la parte más salvaje, lo va, digamos, arrastrando a la parte más civilizada, la parte más, digamos, de consumo, que devora todo, que lo absorbe todo, que todo se le hace poco y que es devorado por ese ventanal gigantesco que representa Times Square, ¿no? Con motivo del 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, el Cano, la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia, acoge una exposición con más de un centenar de utensilios y libros con relatos de diferentes viajes por el mundo. Una exposición de exploradores para despedirnos hoy. Adiós.
¿Quieren dar la vuelta al mundo? Pueden hacerlo en Segovia, desde la biblioteca de la Academia de Artillería. Allí una exposición recoge más de un centenar de piezas, utensilios de viajes y libros con las aventuras de exploradores de los siglos XVII, XIX y XX. Viajes por América, segundo viajes por Asia, luego viajes por Oceanía y los polos y el último la circunvalación al mundo. Colón capitanea este recorrido con sus cartas a los reyes católicos, en el que también encontramos al español que demostró que la Tierra está achatada por los polos o al padre de los productos farmacológicos. Don Félix de Azara estuvo concretamente en la zona de Uruguay, Paraguay y visitaba las tribus y cada vez que encontraba una planta medicinal se la traía a su propio huerto. Relatos de exploradores, entre los que se encuentran dos aventureras, Cristina Bellioso y Mary Razzari, que con su encabezamiento Portugueses y Portuguesas era precursora del lenguaje inclusivo del que ahora tanto se habla. A ella se sumaba la chata. Participó en el primer centenario de Argentina y estuvo durante 15 días visitando a Argentina. Una exposición con la que la Fundación de la Biblioteca de Ciencia y Artillería recuerda que hace 5 siglos del inicio de la primera vuelta al mundo, la de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.